Bien, Génesis 1:1. Bien. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Otras traducciones dicen, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y me quiero referir a que la palabra de Dios parte de un principio, de un inicio. Una cosa es el tiempo y otra cosa es la primacía de algo. A ver si lo entendemos. Jesucristo adquirió primacía sobre toda cosa creada cuando vivió como hombre, no cometió pecado, se entregó a la muerte por nosotros, pero resucitó al tercer día y se convirtió para nosotros en primicia de los que duermen. El primero. ¿Primero de qué? De los que van a resucitar. Y nosotros tenemos la firme esperanza, por la fe en Jesucristo, de que nosotros resucitaremos al morir. Entonces, en el principio, quiere decir que hay un inicio de todas las cosas. Pero ese inicio significa también que hay un orden. Vamos al verso 2. Dice, la tierra estaba desordenada. Quiere decir que hay el inicio de algo, pero hay alguien que pone las cosas en el orden correcto. Estaba desordenada. ¿Y qué tenía además? Vacía. Quiere decir que ese alguien que la Biblia dice es Elohim, que es el creador, que en el principio formó los cielos y la tierra, su propósito con la creación es ponerla en orden y llenarla. Por eso nosotros hablamos de la gloria de Dios que se haga manifiesta, porque Él lo llena todo en todos. Entonces vamos a repasar otra vez. El propósito de la creación ha sido para Dios poner las cosas y para llenarlas. Ordenar las cosas y llenarlas. Dice, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Lo estático tiene ausencia de Dios. En Dios todo es movimiento. La vida es movimiento. La vida es aliento que comienza con una semilla, y esa semilla, que es un código, que es un espermatozoide que fecunda un óvulo microscópico, ese código se reproduce posteriormente y va creciendo en el tiempo. Entonces hablemos de dos cosas. Hablemos de orden y hablemos de crecimiento. Entonces vamos a aplicar eso a la manera de cómo Dios diseñó la creación. Dios la diseñó para ordenarla y para llenarla. Pero el orden, para poner las cosas en orden, tiene que haber algo que es primero. Algo que es segundo. Eso es poner en orden. Ordenar algo es prepararlo de tal manera que tenga una secuencia. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que Dios definió ese orden poniendo las cosas primeras en evidencia para el hombre. Y la Biblia lo que contiene es la revelación de las primeras cosas de Dios. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que Dios quiso revelarle al hombre? Que Él es un creador. Que Él es el creador. Aquí lo vimos en los primeros 2 versículos. ¿Qué fue lo segundo que Dios quiso revelarle? Que en Él no hay límites, que Él es todopoderoso. ¿Qué fue lo tercero que Él quiso revelar? Que Él es proveedor. Mire el orden.
El orden es Dios primero como creador. Nada existe si no es por Él. Segundo, lo puede todo, en Él no hay límites. Y tercero en ese orden es ser el proveedor. ¿Qué ocurre con la naturaleza humana? Que invierte el orden de Dios. Invierte el orden de Dios. Y ve a Dios como su proveedor, como la solución a su problema. Ve a Dios como el que me puede sanar, como el que me puede ayudar, como el que me va. Y no ve a Dios por lo que Él es. ¿Y Dios qué hace? Para que me conozcan, Él nos muestra su amor, dice Él, para que me conozcan haciendo milagros, señales, maravillas. Ah, tú ves. Entonces los milagros son los que avivan nuestra fe, para que nosotros entonces vayamos al segundo punto, que es que veamos que Él lo puede todo. Nosotros comenzamos por buscar de Dios porque necesitamos. Dígame la verdad, ¿cuál aquí ha venido a la iglesia porque ha venido a buscar de Dios de corazón? Eso es parte del proceso al final, eso es parte de una madurez. Todos nosotros venimos a la casa del Señor es porque en algún momento estuvimos viviendo algún proceso o por alguna necesidad. Todos por alguna necesidad. ¿Y qué resulta? Que la naturaleza humana va en el orden humano, no en el orden de Dios. Y pone como primero lo tercero. Y pone como segundo lo segundo. Pero pone como tercero lo que debería ser primero en Dios. Ahora entendemos lo que es dependencia. Dependencia es tener a Dios como todo. No importa que no me provea, con todo y en todo. Estoy aprendido, estoy entrenado, estoy preparado. Si me puede poner Filipenses capítulo 4, versos del 7 en adelante. Verso del 7 en adelante. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí está, no lo quise poner todo, para no alargar las lecturas y la prédica, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que no se afanen por nada se preocupen, sino que descansemos en Dios. Y eso es dependencia. Por nada estén afanosos, antes bien, vamos a poner el verso 6. No se preocupen por nada se afanen. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y ahí viene el versículo 7, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, que tiene que ver con el alma, las emociones del alma y sus pensamientos en Cristo Jesús, en Él. El primero sea Él. Y verso 8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Y aquí el Señor nos está llamando a tener nosotros mentalidad de reino como primero en nuestros pensamientos. ¿Estamos entendiendo bien? Es decir, que todo lo que nosotros pensemos, nosotros tenemos que tener la mentalidad del reino como nuestra prioridad. Eso significa que yo no voy a tener en mi mente
palabras obscenas ni la voy a pronunciar. Y si me equivoco, Señor, perdóname. Porque mire, usted está martillando, clavando un clavo, y usted se dio un martillazo y a cualquiera le sale un... ¿Sí o no? ¡Wow! Señor, perdóname. Se te cayó una taza y se rompió la taza. ¡Wow! En ese momento, ¿no? ¿Le sale la palabra a cualquiera? O cuando tú estás con un destornillador apretando y después que ya tú estás casi terminando viene la roca ¡fup! Y se rompió la roca. Óigame, de nada le sale una palabrita. O está Víctor ahí apretando una cuerda que me costó 400 pesos y la estoy apretando y un chismás y un chismás y hace ¡pam! Y se explotó. Mire, a andar. A cualquiera le sale una palabra, ¿verdad? El Señor nos está invitando, ¿sabe a qué? A que nuestra mentalidad tenga como primero las cosas de Dios. Que en lugar de pensar con el criterio del mundo, nosotros en nuestros pensamientos estemos todo el tiempo con la mirada puesta en el Dios de nuestra salvación. Le digo algo, hermano. En mis primeros tiempos, siendo bebé espiritual en los caminos del Señor, cuando yo recibí esta revelación, yo comencé a grabarme para yo escucharme como yo hacía. Grábeme cuando estoy haciendo y me ponía la grabadora. Y en la empresa pensaban que la grabadora que yo ponía era para recordar las estrategias o las cosas técnicas que se impartían, pero al final era para yo escuchar palabras y mi lenguaje. Una de las cosas que aprendí, que este testimonio le pueda servir a alguno de ustedes para autorrevisarse y renovarse en su propia vida, es que yo utilizaba una palabra que era como muy común en mi lenguaje y era la palabra problema. No, porque el problema, óyeme, no tienen que decir el problema, ¿eh? Para tú dar una solución a algo, eso no es un problema, eso es una solución. No, porque el problema es que fulano de tal nunca me ha entendido. No, entonces, ¿qué ocurre? Que tu lenguaje es un lenguaje negativo, pero ese lenguaje negativo llega a tu oído y se alimenta y después tú piensas de manera negativa y de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces hay que comenzar. No, yo no digo ninguna palabra obscena. Ustedes saben que la palabra de Dios habla de maledicencia, que no haya entre ustedes maledicencia. Maledicencia es maldecir. Ah, no, que a mí no me importa, yo no le deseo ningún mal, pero que se lo lleve el mismo. Entonces, hay muchas veces, mire, un simple ejemplo. Ay, esta comida está más buena que él. Ay, este frito está más bueno que él. Ay, pero esto me queda más apretado que él. Pero eso no, ese no es el lenguaje del mundo. Pero ven acá, ¿y por qué yo tengo como cristiano que utilizar un lenguaje donde le estoy dando la gloria de todo a quien no le corresponde? Porque cuando eso está más bueno que él, usted está diciendo que él es bueno. Ay, esto sí está bueno, esto está más bueno que él. ¿Y quién ha dicho que él es bueno? El diablo. Si ustedes querían completar ya se los completé. Vamos al verso 9.
Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, es decir, yo soy el testigo. Lo que de mí vieron y oyeron, póngalo por obra. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué ocurre cuando nosotros dependemos de Dios? Hay paz en nuestro corazón. Usted ve el mundo acabándose y la gente hablando, pero tú eres Aleida, pero tú eres una soñadora. Pero ¿y tú no estás viendo ese hombre cómo vino? Tenía un humo, pero un humo. No, pues yo estoy tranquila, yo sé que Dios hará su obra a su tiempo. No, esta es una soñadora. Esta es una ilusa. Esta está esperando algo que... pero vamos a ver si Dios va a bajar del cielo y a quitarle el vicio a la bebida que tiene. Ese no es el lenguaje del mundo. Tener a Dios como primero es saber que Él escucha nuestras oraciones, que Él es soberano y que Él puede intervenir en cualquier área de su creación. Vamos a darle un aplauso al Señor. Eso es tener a Dios como primero. Vamos a seguir leyendo. Y la paz de Dios estará en ustedes. Guardará su pensamiento, preservará sus corazones. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, póngalo por obra. Verso 10. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin ha reanudado ustedes su cuidado por mí. O sea, se han ocupado de mí. Óyeme, eso me ha llenado de gozo. ¿Pero por qué? Porque me dieron la ofrenda del don que Dios ha puesto en mí. Y estoy contento porque conseguí lo que yo andaba buscando. No, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Claro, la disposición la tenían, pero le faltaba la oportunidad. Y vamos a ver qué dice el verso 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Eso se llama dependencia de Dios. Estar contento en cualquier situación. Estar contento en cualquier situación, eso es dependencia de Dios. Pero fíjese que la dependencia de Dios, ¿qué dice el apóstol Pablo? Diga, he aprendido. Él está diciendo que eso se aprende. ¿Usted sabe dónde se aprende? En la Universidad de Harvard, en la Universidad de Cambridge. Se aprende viviéndolo. Esto se llama experiencia, experimentación. Usted tiene que vivirlo en su vida. Usted puede escuchar esta prédica y si usted no agarra y dice, espérate, yo voy a hacerme un propósito de que yo voy a comenzar a producir cambio en mi lenguaje, en mi manera de pensar. Yo voy a tener mentalidad del reino. Dios, eso es lo que Dios quiere de primero en mi pensamiento. Dios lo que quiere que yo piense como Él piensa. Porque cuando nosotros pensamos conforme a su palabra, nosotros estamos pensando como Él piensa. Entonces Dios quiere que nuestros pensamientos sean lo primero en Él. ¿Qué Él quiere? Que nuestra fe esté puesta en ¿quién? En la Virgencita, en San Caralampio, sí, o en San Eustaquio, o la Virgen de Combadonga, la Virgen Morena, la Virgen, es en eso, no es en ídolos. El primero tiene que ser ¿quién? Jesús. Él tiene que ser el primero. Vamos a ver qué dice el verso 12. Él ha aprendido a qué? A depender de Dios. Y Dios le ha puesto ¿qué? Gozo en su interior. Y el gozo del Señor lo ha fortalecido. ¿Para qué? Para vivir con limitaciones o vivir en abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado. Se aprendió la lección el apóstol Pablo. En lugar de estar recogiendo cristianos en las sinagogas, después que tuvo ese encuentro personal con Jesucristo, él fue enseñado a depender de Dios. ¿Por qué? Porque yo creí que andaba bien y yo perseguía a los cristianos en nombre de ese mismo Dios que hoy yo le sirvo, porque no sabía que se había manifestado en Jesucristo. Y siendo judío, dice Pablo, yo siendo judío, me arrepiento de todo lo que hice. No soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí el evangelio. Lo que yo hoy profeso, yo lo perseguí y yo me metía en la sinagoga de los judíos y con cartas del rey, yo lo sacaba prisionero. Y Pablo participó en el primer martirio, en el primer asesinato que fue de Esteban. Entonces él fue enseñado, pero no enseñado por Pedro, sino por el Espíritu Santo. Pedro lo entrenó, lo discipuló, pero hay enseñanzas que aunque tú las escuches, si tú no las vives, tú no vas a tener la revelación de ella. Tú vas a tener la información de ella, pero no la revelación. Tú puedes tener una información de la palabra de Dios. Tú te puedes conocer el versículo. Pero cuando llegue el momento de la aplicación es que viene la revelación. Es como que yo voy a la universidad a prepararme para ser ingeniero. Pero hasta que no me llegue el caso práctico, lo que yo aprendí, yo tengo que demostrarlo. El médico, cuando le viene el accidentado, si es verdad que quiere ser cirujano, no es por la teoría que ha aprendido. Como aprende a resolver las heridas que tenga el accidentado. Entonces dice, por todo, no por algunas cosas que han ocurrido, por el testimonio que yo tengo, no, dice por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia como para sufrir necesidad. Y el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo no es que yo tengo todo el poder de Dios en mí, sino todo lo puedo es que no importa lo que se me presente en esta vida, yo estaré preparado para enfrentar, porque he aprendido a tener gozo cualquiera que sea mi situación. ¿Entendemos el contexto? Entonces vamos a continuar con lo primero de Dios. Vamos ahora a Mateo 6:33. Si el enemigo cree que dejándome la Biblia en Miami no íbamos a tener hoy Filipenses 6:33. Mateo 6:33. Nosotros estamos hablando de lo primero en Dios. Y hablamos de un principio, pero que Dios ordena las cosas y nos dice qué es lo que debe ser primero. Estamos hablando de que en nuestra mente lo primero tiene que ser el reino de Dios. De que nuestra dependencia tiene que ser estrictamente de Jesús y del Espíritu Santo que Él nos ha dejado. Dice Mateo 6:33, por lo tanto, busquen primeramente, diga primeramente. Primeramente, ¿qué es lo que hay que buscar? El reino de Dios. ¿Qué significa que vamos nosotros a buscar el reino de Dios? Jesús enseñó a orar diciendo, venga tu reino. Quiere decir que nosotros vamos a buscar el reino de Dios primero en oración, porque Jesús dijo que oráramos diciendo, venga tu reino. Lo primero que vamos a hacer es oración. Diga oración. ¿Qué es lo primero? Quiere decir que buscar primeramente el reino de Dios significa
que nosotros vamos a hacer lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer primero. Ni una sola hora pueden ustedes orar, les reclamaba a los discípulos. Y todavía, cuando él estaba ya preparándose para su arresto y condena a muerte, se pasó la noche anterior entera orando. Y cuando los discípulos se acercaron a él, les reclamaban como, ¿y qué es lo que pasa? Que tú una noche entera orando. Y él les reclamó a ellos y les dijo, pero ustedes ni siquiera pueden orar conmigo una hora. ¿Qué es lo primero en la vida cristiana? Wow, escríbalo eso en algún lado. Es que este año tiene usted que comenzar a pensar en otro orden. Hay que cambiar el orden del ser humano. Cuando a usted se le presenta un problema en su vida de salud, una enfermedad, se le presenta una deuda, se le presenta un conflicto familiar, ¿qué es lo primero que usted piensa? Ah, no, el psicólogo, ah, no, el médico, ah, no, el banquero que me pueda facilitar, ah, no, el que tiene dinero y me lo pueda prestar. Lo primero en Dios, ¿qué es? Otra vez dígalo, que eso lo aprendemos. Es que tenemos que aprender eso. Lo primero en Dios, ¿qué es? Él nos ha dejado una herramienta poderosa en nuestras manos. Y esa herramienta es, ¿tú quieres que yo sea el proveedor? No busques de primero lo que tú necesitas. Lo primero que tienes que hacer es buscarle al Creador. ¿Cómo lo vas a buscar? En oración. Busquen primeramente el reino de Dios. Y Jesús dijo que oráramos diciendo, venga tu reino. Busquen primeramente, diga primeramente. ¿Qué es lo primero? Buscar de Dios para que el reino venga a la tierra. Porque el reino de Dios, usted no lo busca yendo al banco a buscar los millones que le depositaron. El reino de Dios usted lo busca orándole al Señor para que Él le deposite los millones que usted está esperando. ¿Vemos la diferencia? Es decir, que no es la tierra la que le manda una orden al cielo. Es el cielo que desata una orden a la tierra. Vuelvo otra vez a repetirlo. Es el cielo el que desata una orden a la tierra. Amén. Es del cielo que las cosas vienen a nosotros. Ahora, ¿cómo la vamos a conseguir? Primeramente, orando. ¿Qué es lo segundo? Porque Dios puso un orden. ¿Qué es lo segundo? Jesús dijo, es bienaventurado el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Entonces, si oramos, ¿qué es lo segundo? Orar conforme a la palabra y esa palabra por la que yo oro, ponerla en práctica. ¿Qué significa orar conforme a la palabra? Que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y Él quiere nuestro bien siempre, pero Él conoce nuestro corazón. Y cuando nosotros no estamos preparados para recibir algo de Él, Él no nos lo va a conceder. Porque Él concede las cosas conforme a lo que Él ha establecido, a sus leyes. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí queremos ser prosperados? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios si usted quiere ser prosperado? Fíjese, si alguno de ustedes me dice, pero pastor, hay muchísima gente que no son cristianos y tienen muchísimos cuartos. Sí, hay muchos que tienen mucho dinero. Y la Biblia dice, no te preocupes por aquellos que han hecho dinero conforme al mundo, porque su corazón está vacío. Y al final tendrán que entregar lo que han recibido. Preocúpate más bien por estar en bien conmigo, porque
tú puedes conseguir lo que ellos tienen y al final tú vas a tener mucho más de lo que ellos han conseguido. Dígale amén al Señor. Es que esto es un salmo poderoso. Salmo 37, que habla de no se preocupen por el progreso de los malvados, porque al final para ellos está preparado su destino. Ya lo que hay para ellos, ya lo conocemos, es condenación. ¿Y de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y dice luego, primeramente el reino de Dios, le dije dos cosas, ¿verdad? En el orden de Dios, oración y la palabra que Él nos ha dejado poniéndola por obra, obedeciéndola. Oración. Pero ¿qué ocurre? Que dentro del proceso, algunos me preguntaron, me dijeron al principio que querían saber cuál es el proceso, ¿verdad? ¿Por dónde comienza? Ya no estoy hablando de lo que Dios ha puesto de primero, sino lo que nosotros debemos poner de primero para poder cumplir con lo que Dios ha puesto. Lo primero es oración, pero ¿qué nosotros tenemos que hacer como primero para poder orar correctamente? Es humillación. Es humillación. Cuando esa humillación es por postración, eso es adoración. Y el nivel máximo de expresión de nuestra oración es cuando adoramos a Dios. Porque conectamos el corazón nuestro con el corazón de Dios. Entonces lo primero es oración. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar eso en nuestra vida? En humillación. Si no hay humillación, no lo vamos a conseguir. Pero dice su palabra. ¿Cuál es lo asociado con la palabra? La obediencia. Que ponerla por obra. Entonces nos humillamos delante del Señor, ponemos por obra su palabra. Eso es obediencia. Y dice, y su justicia. ¿Sabe lo que es la justicia de Dios? Que después que usted ora al Señor para tener una relación con Él, camina alineado con su propósito y poniendo por práctica, por obra, en obediencia, lo que Él le instruya, lo que el Espíritu Santo le revele y los principios de la constitución del cristiano. Porque la Biblia no contiene reglamentos, la Biblia contiene la constitución. Los reglamentos tenemos nosotros que vivirlo por la experiencia con el Espíritu Santo. Porque para cada quien Dios tendrá una respuesta. Hay personas que le pueden pedir un carro y el Señor se lo da. Pero hay otros que le piden un carro y el Señor no se lo da porque sabe que si le da el carro se olvidaron de Dios. Y ya para terminar, y su justicia. Hablamos del número de 3 cosas que Dios pide de nosotros. Oración, obediencia. No es oración, no es oración y obediencia. Oración, no, y palabra de Dios, que es palabra de Dios para ponerla por obra, poner por obra la palabra de Dios. ¿Qué es lo número 3 que Dios nos pide a nosotros? Dar fruto. Dar frutos. Cuando nosotros venimos a un culto de primicia y entregamos frutos, le estamos diciendo a Dios que eso es un símbolo de lo que nosotros vamos a conseguir al ponerlo a Él como primero. Oración, la palabra de Dios puesta en práctica y dar fruto. ¿Cómo usted va a dar fruto? Ya tú lo hiciste en el paso 2. Para dar fruto, señores, tiene que ser plantado. Tiene que ser plantado. ¿Están entendiendo? Nadie da fruto si no ha sido plantado.
Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus hojas y que en la ley de Jehová está su delicia. Será, me faltó esa parte. Cuando habla de la ley, está hablando de su palabra. Hablando de su palabra. ¿Será como qué? Junto a corrientes de aguas, que sus hojas no caen y dará su fruto. Wow. Y todo lo que hace, wow, qué lindo, que es bienaventurado. Wow, subo. Es bienaventurado. Entonces, oración, palabra de Dios por obra y dar fruto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Humillación, obediencia, y la última parte es el amor. El amor es el primero de los frutos. Si no hay amor, no hay manera de manifestar los demás frutos. ¿Qué es lo primero? ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Y Él quiere que nosotros seamos, primero que ser hombre o mujer, Él quiere que nosotros seamos como Él. Y para poderlo imitar a Él, lo primero que nosotros debemos dar como fruto es el amor. ¿Ustedes quieren que continuemos con este tema? El domingo, en el culto de primicias, si es que nos da tiempo, nosotros continuaremos hablando de lo primero en Dios. Vamos a ponernos de pies. ¿Cuántos han recibido palabra del Señor hoy? Eso significa que vamos a orar más, que vamos a leer más la palabra de Dios en este año, y que nosotros vamos a llenar nuestros corazones con que el vacío lo llene Dios. Y dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Nadie puede dar lo que no tiene. El que no tiene a Dios no puede exhibir el verdadero amor. En el cielo, Claudia, ven que tú estás conectada.